Sean bienvenidos al curso de Arduino. Este es el tutorial número 2, en el cual vamos a encender y apagar un LED utilizando un botón pulsador. El objetivo de la práctica es conocer algunas funciones extra, conocer sobre las variables, las vamos a utilizar, y además vamos a agregar un nuevo componente, un pulsador, con el cual vamos a controlar si queremos encender o apagar el LED. Los materiales que vamos a utilizar para esta práctica son un Arduino Uno, un cable de conexión para el Arduino, un cable AB, necesitamos un LED, un botón pulsador, una resistencia de 220 ohms y una resistencia de 10K o de 10.000 ohms. Y también necesitamos cables de conexión. Además necesitamos una breadboard para hacer el circuito. En esta práctica vamos a emplear el botón pulsador como elemento sensor, el cual nos va a indicar a través del tacto sobre el botón si está activado. La medición sobre el botón va a enviar una señal a Arduino, el cual va a reconocer si está el botón, si está activado el botón, si está presionado, entonces va a encender el LED. Y cuando soltemos el dedo del pulsador y lo desactivemos, Arduino sabrá que se ha liberado el botón y mandará una señal para que el LED se apague. Pero antes de comenzar a conectar y antes de empezar a programar, quiero que tengamos algo bien claro, que es sobre las resistencias. Las resistencias es cualquier elemento localizado en el paso de la corriente eléctrica, el cual causa oposición a que ésta fluya. Las resistencias se representan con la letra R y se miden en ohm. Para obtener el valor de una resistencia vamos a usar la siguiente tabla. En esta tabla podemos observar que las resistencias se identifican por bandas de colores. En el caso de las resistencias de 4 bandas, tenemos que el negro es el 0, café es el número 1, rojo el 2, naranja 3, amarillo 4, verde 5, azul 6, violeta, púrpura 7, gris 8, blanco 9. Ahora la primera banda, ponemos, por ejemplo, en el caso de la imagen tenemos un negro, entonces sería un 0, luego un rojo, entonces sería un 2, luego un verde. En la tercera banda el verde es el multiplicador. Vamos a multiplicar el valor de los otros dos por, ahí está indicado en la tabla, por 1, por 10, por 100, por 1000, por 10.000, hasta llegar al blanco. Luego de esto también tenemos el caso de las resistencias con 5 bandas. Estas resistencias funcionan de la siguiente manera, como lo podemos ver en la tabla siguiente, donde la banda 1 indica un número igual a la banda 2, la banda 3, los cuales se van a poner uno a la par del otro, y luego el multiplicador, al igual que en la tabla anterior. Como ejemplo, vamos a determinar la resistencia. Vamos a determinar el valor de la siguiente resistencia. En la anterior imagen vamos a ver que tiene 4 bandas, una café, negra, una naranja y una dorada. Las tres más cercanas determinan la resistencia de la siguiente manera. La primera banda es café, por lo que su valor es 1. La segunda banda es negro, por lo que su valor es 0. La última banda es naranja, la cual va a funcionar como un multiplicador. Y si vamos a la tabla vamos a ver que el multiplicador es por 1000. Entonces unimos el valor 1 y 2 y nos va a quedar 10. Es unir, no es sumar, es unir. 1 y 0 me hacen un 10, y luego lo multiplicamos ese valor por 1000, o le agregamos los ceros restantes, que son 3 ceros restantes, y al final nos va a dar 10.000. O sea que esta resistencia es de 10.000 o de 10K. Con respecto a la tolerancia, esta se refiere al error máximo que una resistencia tiene respecto a su valor nominal. Depende del color, este lo podemos calcular. Por ejemplo, en el caso de que es una banda dorada, dice que tiene el 5% de tolerancia. Si hacemos la operación, 10.000 por 0.5 nos va a dar 500.
Este valor se lo restamos y se lo sumamos al valor nominal, al valor iniciado, al valor oficial. Se lo sumamos y lo restamos y vamos a decir que entre 9500 y 10500 es el valor real que anda la resistencia. Si queremos comprobar esta medición, utilizamos un multímetro. Ponemos la llave selectora en ohms. Tiene una opción, la mayoría de multímetros. Escogemos el rango correcto. Y si no sabemos cómo usar el multímetro, podemos ir a YouTube y buscar algún video de cómo utilizarlo para medir las resistencias. Y checamos que todo esté bien. Bueno, continuamos con el montaje de la práctica, la conexión. La conexión es la siguiente. Prácticamente es el circuito anterior, pero ahora le hemos agregado lo que es el pulsador. Vemos que el LED está conectado de la forma que lo hicimos en la primera práctica. Y el pulsador, hay que observar, el pulsador no tiene polaridad, lo podemos conectar de cualquier manera, pero por comodidad en la breadboard lo vamos a poner en medio, para que las dos patas de arriba queden ubicadas en la parte superior y las patas de abajo quedan ubicadas en la parte inferior. Vemos que tiene una salida de resistencia y luego a tierra, y de la misma línea de conexión va al pin 4 del Arduino. En el otro lado, en el otro lado del pulsador, en la parte de arriba, tenemos que conectamos el pulsador a 5 voltios directamente al Arduino. Siguiendo los pasos correctamente y teniendo la conexión lista, ya podemos proceder a lo que es el código. Y tenemos que fijarnos algo. Como los materiales pedíamos, tenemos que fijarnos poner bien la resistencia. El pulsador lleva la resistencia de 10K y el LED lleva la resistencia de 220 ohms. Tenemos que tener cuidado. Recuerden que la resistencia no tiene polaridad, así es que podemos ponerla de cualquier lado. Lo siguiente es, vamos a programar. Ahora, para programar vamos a abrir nuestro IDE de Arduino en la computadora. Y lo primero que vamos a hacer, vamos a dar un nuevo. Vamos a borrar esto de acá. Bueno, lo primero que vamos a hacer es declarar las variables. En esta práctica vamos a declarar las variables tipo constante, una variable que no cambia durante el desarrollo del programa. Su comando es const, entonces vamos a decir const, y como vemos, ya que es una palabra reservada por el lenguaje, se pone de color azul. Luego vamos a especificar el tipo de dato que vamos a utilizar, y ya que vamos a utilizar un dato entero, entonces vamos a el comando int. Luego se le da el nombre de la variable. En el caso de que vayamos a utilizar, como lo dijimos la vez anterior, el pin 9, el pin 10, esto de aquí, vamos a darle un nombre. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a abrir, vamos a decir, primero declaramos el LED, y el LED lo vamos a poner en el pin 10. Va a estar en el pin 10. Luego agregamos otra constante, vamos a subir esto, okay. Otra constante, y esta va a ser el pulsador. Agregamos pulsador, va a estar ubicada en el pin 4, siempre cerrando con punto y coma. Y por último vamos a agregar una variable. Vamos a ver, vamos a agregar esto. Esta variable va a estar igualada a 0, le vamos a poner val. El valor va a estar igualado a 0. La diferencia de esta variable con estas es que esta variable, como lo dice su nombre, va a variar entre 0 y 1, va a cambiar. Y va a decir si en función de si el botón está presionado, sí o no, con 0 y 1. Entonces, después que definimos cada uno de ellos, vamos a la configuración
a la configuración de nuestro código, donde le vamos a decir que el modo del pin del LED va a ser salida. Vamos a ver. Y vamos a observar aquí que esta vez el pulsador va a actuar como entrada, porque el Arduino tiene que recibir el dato de si está presionado o no está presionado. Entonces pulsador va a ser igual, va a ser un input. Cerramos. Ya con esto tenemos la configuración hecha. Ahora vamos al void loop. Aquí, cuando ya hemos definido las variables y ya configuramos, vamos a realizar lo que Arduino va a ejecutar. Vamos a ver, de igual manera se cierra aquí con paréntesis, se abre corchete y dentro vamos a escribir. Se utilizará la variable val, que es la que declaramos acá, la cual va a leer digitalmente lo que sucede con el pin 4, que sería el pulsador. Su comando para poder hacer esto sería digital read pulsador. En este caso digital read es una lectura, como lo dice su nombre en inglés. Read es una lectura. Entonces lo que vamos a hacer es val, la variable que declaramos antes, va a ser igual a digital read del pulsador. Entonces con esto indicamos que esta variable va a leer al pulsador que está en el pin 4. Ok. Luego vamos a tener que introducir una estructura de programación llamada if, la cual significa si en español. Si lo que vamos a agregar es hacer condiciones. Es una condicional que nos permite decir en función del valor de la variable val, si este es high, o sea es un 1, o es low, es un 0, o está encendido o está apagado. Esa es la condición que vamos a agregar. Entonces lo que tenemos que hacer, vamos acá abajo, if, vamos a decirle que el val va a ser igual high, que el valor va a ser high. Si, aquí es donde vamos a agregar el si, el if, la condición. Si el valor es igual a high, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Si el valor es igual a high, lo que va a pasar es digital write, entonces va a encender el LED. Ya tenemos la primera condición. ¿Qué pasa si no está, si el pulsador no está high, o sea, si el pulsador no está encendido? Entonces le ponemos else vamos a ver, else digital write LED low. Entonces básicamente lo que tenemos aquí es, lo explicamos de nuevo, val es la variable, va a ser igual a la lectura del pulsador, va a leer lo que está pasando con el pulsador, y esa lectura puede variar entre 0 y 1, entre high y low. Entonces le decimos, ponemos la condición que si el val es igual a high, o sea si él detecta el número 1, entonces va a escribir que el LED se encienda. Si no pasa esto, entonces el LED se apaga. Ya con esto solo tenemos que cargarlo. Vamos a pasar a la mesa de trabajo para observar la conexión. Aquí en la mesa de trabajo ya tenemos el circuito conectado.
Si ustedes siguen bien cada uno de los de la conexión hecha en la simulación, si lo hacen de la forma correcta, tiene que funcionar. Entonces lo que vamos a hacer es conectamos el Arduino y como ven, vamos a ver acá, no pasa nada porque no hemos agregado ningún programa. Entonces lo que tenemos que hacer es primero herramientas, verificamos si está seleccionado con 4, en mi caso puede variar, y vamos a subir. Nos pide que guardemos el programa, por ejemplo en el escritorio vamos a poner aquí tutorial 2 y cargamos. Al parecer tenemos un error, vamos a ver, esto es importante. Dice que faltó un punto y coma aquí. Dice que antes del void faltó un punto y coma. Ok, vamos a verificar de nuevo si hay algún otro error. Listo, ahora sí, cargamos. Ahora vamos a observar aquí en la mesa. Vamos a observar en la mesa. Ya con el programa cargado, podemos ver que efectivamente funciona. Ya con esto acabamos de hacer nuestro primer proyecto con un sensor. En conclusión, hemos ido más allá de que simplemente nos encienda y apague el LED a través del lenguaje de programación y herramientas electrónicas. Ahora nosotros mismos tomamos la decisión si prender o no prender el LED. Dentro de esa práctica conocimos nuevos comandos, conocimos un poco sobre las variables dentro del IDE de Arduino, dentro de la programación. Y esto fue todo en el tutorial número 2. Pueden descargar la guía en la página web de este tutorial y es todo.